Buenas noches, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Dios los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. El día de hoy presenta estudio exegético completo a la Biblia con el tema Las obras de la carne y el fruto del Espíritu, parte 2. Estos estudios fueron realizados por el excelentísimo teólogo erudito John Vernon McGee. Estos temas tienen sustento bíblico en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22 al 26. El segundo tema está en ese versículo. Vamos a leer los versículos para poder entender el contexto. Leemos desde el 20 para poder entender. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleito, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De ahí continúa el 22, donde dice, mas el fruto del Espíritu es amor, etcétera, etcétera. Usted ya tiene que escucharlo, lo dejo para que lo escuche, solamente le estoy leyendo para que entienda el contexto. Así que coja papel, lápiz, coja su Biblia y suba el volumen de su receptor, que en breves instantes estaremos empezando con el tema. Ya empezamos con el tema. Y nos dirigimos al estudio a través de la Biblia. Que Dios los bendiga, que Dios los ilumine en estos estudios y que les ayude a entender, a comprender, que les dé sabiduría para poder aplicar en nuestra vida su santa y bendita palabra. Amén. Los dejo con el estudio. Muchas bendiciones. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 5 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. En el día de hoy vamos a hablar de cosas básicas. Vamos a ir a la raíz misma de las cosas y vamos a ver lo que quiere decir el andar en el Espíritu. Andando en el Espíritu es la norma. La vida cristiana no es un globo de ascensión, donde usted tiene una gran experiencia superpoderosa y por la cual uno puede alcanzar alturas indecibles. Es un andar diario y caminar. Diríamos que es una de las cosas más monótonas. Es asunto de poner un pie adelante del otro. Pero es de suma importancia el que nosotros aprendamos a andar en el Espíritu. Pablo ha dejado bien en claro cuáles son las obras de la carne. Él nos dio una lista de pecados sensuales, de pecados religiosos, de pecados sociales y de pecados personales. Y no es una lista muy atractiva que digamos. Si usted revisa esta lista y encuentra que existe enemistad en su corazón en el día de hoy, que hay odio por algún otro creyente, entonces usted está viviendo en la carne. Tiene que hacer frente a eso. No vale nada el tratar de evitarlo. Usted puede saber si está viviendo en el Espíritu, si está andando en el Espíritu, o si está viviendo en la carne. Usted puede saber si se ha unido a una pequeña secta o a algún pequeño grupo donde usted juzga a todos los que están afuera de ese grupo, mientras que piensan que los que forman parte de ese subgrupito son perfectos, aun cuando no lo diga ante ellos. Luego se puede preguntar, si está lleno de envidias. Todas estas son las obras de la carne. Eso es lo que hace el hombre que tiene la vieja naturaleza. Ahora, habiendo dicho todo eso, Pablo dice ahora en el versículo 22 de este capítulo 5 de Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor. Y quisiéramos que usted note algo que se menciona aquí. Dice, obras de la carne. Y luego dice, fruto del Espíritu. Las obras de la carne es lo que usted hace. Los 10 mandamientos fueron dados para controlar las obras de la carne. Pero ahora la vida cristiana debe producir el fruto del Espíritu. Lo interesante acerca del fruto es que el Señor Jesucristo mismo hizo mención del fruto del Espíritu. Usted encuentra eso allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. El Señor Jesús dijo que sin Él nosotros no podíamos hacer nada. Fruto es lo que Él quiere. Él quiere fruto y mucho más aún. Su deseo es que nosotros traigamos buena simiente.
Usted recuerda en la parábola que él mencionó de traer el 30%, el 60% y el 100%. Él puede llevarnos al lugar donde podemos verdaderamente ser una planta que da frutos para él. O deberíamos decir, una rama en la vid. Y luego tenemos un racimo de uvas. O tiene diferentes clases de fruto aquí. Ahora el Señor Jesucristo tenía mucho que decir acerca del fruto del Espíritu. De eso es de lo que él habla allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Fruto, él dijo. Y el fruto es producido por el Señor Jesucristo utilizando el Espíritu de Dios para producir fruto en nuestras vidas. Él quiere vivir su vida, la vida de Él, a través de nosotros. Esa es la razón por la cual insistimos en decir que a usted nunca se le pide que viva la vida cristiana. Lo que se le pide es que deje que Él viva a través de usted. Una de las razones es que no lo podemos hacer por nosotros mismos. Esta naturaleza vieja nuestra no puede producirlo. Y lo interesante es algo que el apóstol Pablo deja muy en claro allá en el capítulo 7 de su epístola a los Romanos, de que esta naturaleza no tiene poder. Él dijo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Créanos, amigo oyente, que ese es el problema que muchos de nosotros tenemos. ¿Cómo lo puede hacer? Esto no es algo que uno pueda hacer por sí mismo, pero ¿cómo voy a dejar que el Espíritu de Dios produzca el fruto del Espíritu en mi vida? Alguien, tratando sobre este mismo asunto, lo ilustró de la siguiente manera. Dijo, yo tengo una finca en el lugar donde resido. En realidad no es una finca que uno pudiera llamar algo muy grande. Solo tiene unos 24 metros de frente por unos 41 metros de fondo. En el centro del terreno se encuentra la casa en la cual vivo. Y dice él, tengo varios árboles frutales. Tengo uno de melocotón al frente y créeme que siempre tenemos fruto. También tenemos algunos árboles de naranja y ellos también producen algo. Pero tenemos unos árboles de aguacate que no están produciendo mucho. Luego hay algunos árboles de guayaba que también dan buen fruto. También tengo un duraznero y ciruelas. Como usted puede apreciar, dice él, tengo una finca muy grande. Árboles de aguacate, de naranja, etc. Estoy, por cierto, en el negocio de la agricultura. Una de las cosas que yo disfruto es la de salir y mirar los árboles. También tengo un limonero, dice, y gracias al clima del lugar donde resido, siempre hay algún fruto en los árboles. A veces pueden ser los aguacates, o las naranjas, o los limones, en fin, pero siempre hay algo que está dando fruto. Y continúa este señor diciendo, y he observado que el fruto producido por el árbol no requiere ningún esfuerzo extra. No creo, por lo que he observado, que las ramas del árbol se reúnan de una forma u otra y que digan, bueno, vamos a trabajar duro esta vez y a ver si podemos producir algo para este pobre hombre, porque a él le gusta ver el fruto. Y él dice, a mí me gusta mucho, es maravilloso. Tengo algunos amigos que siempre me envían fruta durante la Navidad. Algunos me envían naranjas, otros durante el año me mandan otra clase de frutas. Es delicioso todo, porque a mí me gusta mucho la fruta. Y como decía, estas ramas del árbol que están dando fruto, por lo que veo, nunca se reúnen para decir, hagamos esto o aquello. Ellas simplemente se extienden para recibir el sol y la lluvia y producen el fruto. Primero florece, luego tiene un poco de fruta verde y luego crece y madura. Esa es la manera en que lo hacen. Por todo lo que sé, concluye esta persona, estas ramas nunca abandonan el tronco del árbol tampoco. Nunca se bajan y se ponen a correr de un lado para otro. Amigo oyente, nosotros en cambio sí que tenemos un problema. Cuando nosotros ofrecemos un sacrificio a Dios, nos ofrecemos como un sacrificio vivo. Y cuando el altar se calienta demasiado, nos escapamos de ese lugar. Quizás usted hace eso. Pero amigo oyente, tenemos que permanecer en Cristo si es que vamos a producir fruto. Pablo ahora pondrá estas cosas al alcance nuestro, donde nosotros las podamos tomar. El fruto se produce por medio de nuestro consentimiento, conscientes de lo que estamos haciendo. Nos rendimos a la dulce influencia que nos rodea. ¿Y cuál es esa dulce influencia que nos rodea? Pues bien, no es este mundo. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo quiere producir el fruto. Se llama el fruto del Espíritu. Como usted puede apreciar, no dice aquí nuestro amor, nuestro gozo o nuestra paz, sino que dice que el fruto del Espíritu es amor. Quizá usted pueda discutir sobre la gramática aquí, pero es una palabra que está en singular en griego, lo que indicaría que el amor es el fruto y que de allí salen los demás frutos. Lo primordial
es el amor. Pablo habla de esto en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13. Eso nunca fue escrito con la intención de que se sacara de la Biblia y se lo pusiera en un cuadro en la pared de alguna casa. Pertenece a los dones del Espíritu, que los dones del Espíritu no son ejercitados excepto por el fruto del Espíritu, que es el amor. Con el amor van todos los otros frutos del Espíritu. Usted no puede ejercitar un don sin hacerlo por medio del fruto del Espíritu. El amor es lo de más importancia. Pablo dice que aún uno puede dar su propio cuerpo para ser quemado en la hoguera, entregar todo lo que tiene, pero que si no tiene amor, entonces no es nada, es un cero a la izquierda. Amigo oyente, debemos reconocer eso en la actualidad. Pablo deja aquí en claro que ningún don tiene que ser usado por sí mismo. Él dice, el amor nunca busca lo propio, siempre lo está haciendo por los demás. El don que uno tiene siempre tiene que ser usado en la iglesia. Es una manifestación del Espíritu a todos los creyentes. Todos los creyentes tienen un don y tiene que ser ejercitado para provecho, para beneficio de todo el cuerpo de creyentes. Mis ojos operan para el beneficio del resto de mi cuerpo. Permite que el resto de mi cuerpo vaya de un lado para otro. Es muy importante. Uno no se puede imaginar que los ojos se le salgan a uno y le digan, ya estamos cansados de haber andado tanto, y los pies también se cansan, por tanto, nos vamos a ir. Nunca lo hacen de esa manera, amigo oyente. Tenemos que reconocer que no hay ningún don que pueda ser utilizado aparte del fruto del Espíritu. Y esa es la clase de fruto que el Señor Jesucristo estaba mencionando allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. El fruto es el fruto del Espíritu. Notemos ahora lo que dicen los versículos 22 y 23 de este capítulo 5 de la Epístola a los Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ninguna ley que pueda producir esto. No hay ninguna ley contra ellos y no hay ninguna ley que los pueda producir. Usted no puede hacer nada de esto por su propio esfuerzo, amigo oyente. Por ejemplo, ¿ha tratado usted alguna vez de llegar a ser humilde? Bueno, si uno tratara de ser humilde y lo lograra, entonces estaría tan orgulloso de haber llegado a ser humilde que allí mismo pierde su humildad. Observemos ahora estos frutos porque pensamos que son hermosos. Estas son las cosas que deberíamos encontrar en los creyentes. El doctor Jim McGinley, un eminente predicador, sabía decir, yo no debo juzgarlos, pero yo soy inspector de frutas y tengo el derecho de venir y ver cómo está la fruta. ¿Está usted produciendo algún fruto en su vida? Los tres primeros frutos que se menciona son hacia adentro: amor, gozo, paz. Los otros tres son hacia los demás, hacia los hombres. Y los últimos tres son hacia Dios. Ellos miran hacia arriba. Así que lo que en realidad uno tiene aquí es un triángulo. Usted es uno de los ángulos en la parte de abajo. La otra persona es el otro ángulo. Y luego el ángulo de arriba es ocupado por Dios. Si yo pudiera hacer un cuadro, eso es lo que allí representaría. Yo tengo una lista que dice así: amor, gozo, paz. El amor y el gozo deberían estar en su corazón y en su vida. Amigo oyente, si hay algún pecado sensual en su vida, usted nunca puede llegar a conocer lo que en realidad es amor. Hay muchos jóvenes en la actualidad que conocen mucho acerca del sexo, pero que no saben nada del amor. El amor es un fruto del Espíritu, y creemos que es la base de amor que Dios dará en realidad a un esposo por su esposa y a la esposa por su esposo. No creemos que nadie pueda amar como dos creyentes pueden amar. Qué bueno es ver cómo se aman. Es algo realmente maravilloso. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, decía que nunca olvidaría la noche en que él le propuso matrimonio a la que llegaría a ser su esposa. Ella no lo aceptó en ese momento, pero más tarde, cuando lo hizo, oramos juntos, recuerda el Dr. McGee, y dedicamos nuestras vidas a Dios. Yo le dije a ella, soy un predicador que habla sin tapujos, y quizá eso me ponga en problemas en alguna ocasión, y quizá hasta nos quedemos en la calle. Y nunca olvidaré lo que ella contestó. Pues bien, entonces yo batiré el tambor y tú marcharás a la calle. Debo decir que eso nos elevó a lugares altos. Y más adelante, continuaba el Dr. McGee, cuando perdimos a nuestro primer hijo, no quería yo que fuera el médico el que le dijera nada a mi esposa de este infausto acontecimiento. Fui yo quien le dijo lo que había pasado y lloramos juntos. Luego también oramos.
Y hay algo que sucede cuando uno actúa de esa forma y luego hay gozo, verdadero gozo. Amigo oyente, el Señor Jesucristo dijo que usted puede tener gozo, que puede ser feliz. Nos agradaría ver mucho más de esto en las iglesias en la actualidad. El mundo afuera tiene todo lo que llama la hora feliz, donde venden licor. Ellos no parecen muy felices cuando entran al lugar, pero salen aparentemente felices después de haber bebido un poco. Son un montón de bebedores, si se me permite la expresión. Eso no es gozo. El apóstol Juan dice en su primera epístola, capítulo 1, versículo 4, «Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido». Amigo oyente, para que usted pueda disfrutar realmente de la vida. ¿Se está divirtiendo usted el día de hoy? Esperamos que si lo hace, lo haga como creyente. Luego tenemos paz. Esa es la paz de Dios. La religión nunca puede darle eso a usted. Solo Cristo Jesús puede darle paz. Y es una paz bien profunda. El apóstol Pablo dijo, «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Luego se menciona otras cosas. Notemos esto. Paciencia. Tenemos que ser pacientes, tener buen temperamento. Aquí es donde yo necesito un poquito de ayuda. Y el único que puede darme esto es el Espíritu de Dios. Me he dado cuenta que no lo puedo lograr por mí mismo. Luego tenemos benignidad, que quiere decir amabilidad. Y bondad aquí quiere decir amable pero firme. La fe quiere decir ser más fiel. Si usted es un hijo de Dios, usted va a ser más fiel. Si usted es casado, usted será fiel a su esposa o a su esposo. Si es un creyente, usted será fiel a su trabajo, a su patrón. Si usted es un miembro de la iglesia, usted va a ser fiel a su iglesia. Usted será fiel donde quiera que esté. Luego tenemos mansedumbre. Y esto no quiere decir indulgencia. Tenemos a dos hombres que eran mansos, Moisés y el Señor Jesucristo. Uno puede observar a Moisés cuando bajaba del monte y lo que le dijo a su hermano Aarón y lo que él hizo. Eso no luce como mucha mansedumbre, pero él la tenía. El Señor Jesucristo expulsó a los cambistas que estaban en el templo, pero él es manso. Mansedumbre no es indulgencia, no es debilidad. Mansedumbre quiere decir que usted hace la voluntad de Dios. Luego tenemos templanza. Eso es algo que nosotros mucho necesitamos. Estabilidad, porte, un equilibrio cristiano. Luego notemos lo que dice en el versículo 24 de este capítulo 5 de la Epístola a los Gálatas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuándo fue eso? Pues bien, ellos reconocen que cuando Cristo murió, ellos murieron y se entregaron a sí mismos en esa base, como lo indica el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos. Ahora, en el versículo 25, aquí en este capítulo 5 de la Epístola a los Gálatas, tenemos la clave para todo esto. Veamos lo que dice. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, en el versículo 16, leímos del andar en el Espíritu. Esa palabra, como dijimos, era parapateo. Pero aquí en el versículo 25 se usa una palabra diferente, y esa palabra quiere decir sencillamente lo siguiente, stoico, stoicoman. Es la palabra griega que se usa aquí. Eso quiere decir lo que es básico y elemental. Indica el proceder o el andar en orden. En otras palabras, esa es una palabra diferente a la que se utiliza como andad allá en el versículo 16. Allí se nos da como el principio del caminar, y quiere decir el aprender a andar aquí. Nosotros, en la misma manera que aprendemos a caminar físicamente por medio de los errores que cometemos, tenemos que comenzar a andar en el Espíritu, y es un proceso de aprendizaje. Permítanos ilustrar esto con un ejemplo bastante casero. ¿Qué es el caminar? Bueno, es el poner un pie delante del otro. Quizá usted habrá escuchado la historia de esa niña que tenía las piernitas torcidas, en la que una de sus rodillas le decía a la otra, «Si me dejas pasar esta vez, yo te dejaré pasar la próxima vez». Pues bien, eso es caminar, poner un pie delante del otro. Esto quiere decir entonces el aprender a andar. Ahora, ¿cómo aprende a caminar usted? ¿Fue a algún colegio o a algún lugar especial donde dictaban un curso para aprender a caminar? Cuando uno tiene un bebé, y para que aprenda a caminar, no lo coloca en una silla y le dice, «Escuche, jovencito, quiero darle instrucciones de cómo va a hacer para aprender a caminar». Y uno comienza a explicarle todo acerca del mecanismo físico del pie.
Luego le presenta la psicología del caminar. También le habla de las implicaciones sociológicas del caminar. Entonces, el niñito se baja de esa silla y ya sale caminando. ¿Sucede así, amigo oyente? Por supuesto que no. Así uno no aprende a caminar. Uno aprende experimentándolo. Usted sabe que los niños se caen y se dan golpes en la cabeza cuando hacen eso. Se golpean muchas veces. Pero luego pasa el tiempo y crece el niño. Uno le ve andar y no sabe ni cómo lo ha hecho. En realidad lo hizo aprendiendo, simplemente por medio de la experiencia. Pues bien, así es como nosotros debemos aprender a andar en el Espíritu, por medio de ensayos y de pruebas. Conocemos a personas que han atendido todas las conferencias bíblicas que pueda existir. Ellas han llenado sus cuadernos de apuntes con notas de cómo vivir la vida cristiana, pero aún no la están viviendo. ¿Cuál es el problema? Tienen que aprender a andar en el Espíritu. Y eso quiere decir que usted tiene que comenzar a hacerlo. Comience a hacerlo ahora mismo. Diga, yo voy a hacerlo ahora. Voy a depender del Espíritu de Dios para que produzca su fruto en mi vida. Ahora alguien quizá diga, pero creo que me voy a caer. Sí, amigo oyente, usted se va a caer. Y eso me va a doler, seguro. ¿Y cuántas veces? Todas las que sean necesarias. Yo todavía me estoy cayendo. Pero debo decirle que esa es la manera para andar en el Espíritu. La única forma de andar en el Espíritu es la de ponerse de pie y hacerlo, andar. Esto es algo que usted tiene que hacer por sí mismo. Usted tiene que realizar su propio esfuerzo. Usted, amigo oyente, necesita ponerse de pie hoy y apoyarse en el Espíritu de Dios. Entréguese a sí mismo, es un acto de la voluntad y comience ya. Yo trato de comenzar cada día diciendo, Señor, yo no puedo hacer todo por mí mismo, pero tú lo puedes hacer. Yo quiero que tú lo hagas a través de mí. Supóngase que usted está escribiendo una carta muy importante a una persona y quiere dar la mejor impresión posible. No solo por la expresión de la carta, sino también por la presentación de la misma. Y usted hace todo lo posible por exponer con claridad sus ideas, utilizando el mejor lenguaje que conoce. Sin embargo, a pesar de todo este esfuerzo, usted hace un error. Procura corregirlo y sigue adelante, pero hace otro y otro más. Y al final decide, es mejor hacer la carta de nuevo. Y así comienza de nuevo y hace la carta otra vez. Pues bien, amigo oyente, ¿por qué no hacer eso también con su vida? Entréguese a sí mismo, apóyese en el Espíritu de Dios y comience a andar hoy mismo en el Espíritu. Luego este capítulo 5 de la Epístola a los Gálatas concluye con el versículo 26 diciendo, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amigo oyente, usted no va a llegar a ser un santo maravilloso de Dios. Permítanos decirle que nosotros nunca llegamos a ser santos maravillosos de Dios. Él es maravilloso, sí que lo es, amigo oyente. Él es digno de toda nuestra adoración. Actuemos como pequeños bebitos y comencemos hoy mismo. Eso es lo que Él quiere que hagamos. El versículo continúa, irritándonos unos a otros. No irritemos a los demás. O envidiándonos unos a otros. Mejor que tampoco hagamos eso. No debemos hacerlo, amigo oyente. Debemos andar en el Espíritu hoy. Quiera Dios ayudarle a usted en esta tarea tan grande. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 5 de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Gálatas.